primera pregunta entonces para el ingeniero Maurino. Dice, si la alternativa a políticas energéticas convencionales son otras medidas que continúan impactando en la naturaleza, ¿por qué tildamos de desarrollo a medidas que claramente no buscan la solución definitiva del problema de la naturaleza, sino la postergación del mismo para las próximas generaciones? ¿Cuáles son los pasos políticos, supongo que dice acá, para pensar la matriz energética? Las alternativas, seguramente me he explicado mal, no se ha entendido el mensaje que quise dar, pero las alternativas a la producción de los fósiles no son tecnologías, ni procedimientos, ni técnicas que tengan que postergarnos aún más dentro de, digamos, de las condiciones humanas, por llamarlo de esa manera. Creo no haber dicho eso, y si lo dije, obviamente que me rectifico. Yo creo en las alternativas de sustentabilidad que tienen precisamente las energías renovables. Este país es ávido en energías alternativas. Si alguno tiene posibilidades de ver un mapa de energías alternativas, ya que hablé de la energía solar, van a ver que en la zona, bueno, de Catamarca hacia arriba, y no es mi especialidad, pero conozco algo del tema, tenemos radiaciones similares al desierto de Sahara. O sea, si ustedes se ubican en un mapa de radiación, pueden llegar a pensar el aprovechamiento y el potencial energético que tuviéramos si aprovechamos la radiación solar. Ese es un punto. Las posibilidades de explotación geotérmica también son otro punto. Tenemos puntos de entalpía, puntos de temperaturas de agua muy importantes para aprovechar y generar energías alternativas. Todo el mundo conoce, obviamente, las alternativas que nos da nuestro océano, donde somos uno de los 3 lugares en el mundo donde las diferencias de marea son las más importantes del planeta. Pero sumado a eso, y eso de diferencia de marea es conocido más o menos, hay otra cosa que se conoce mucho menos, que es el aprovechamiento de las corrientes marinas que tenemos. Y eso también es una alternativa netamente sustentable para contribuir a la matriz energética. La cuestión eólica, ni hablar. Todo el mundo, creo que si de las alternativas conoce, ha visto los ventiladores que utilizaban por ahí en todo el mundo. De Bahía Blanca hacia abajo, nuestros vientos tienen, digamos, los mejores coeficientes de aprovechamiento a nivel mundial. Pero vuelvo a repetir, queda en nosotros, en que no sea un eufemismo, queda en nosotros en aprovecharlo de una manera eficiente. Todas las alternativas, creo yo, de energías renovables, son obviamente contributivas y beneficiosas respecto a suplantar los combustibles fósiles. Ninguna de ellas conlleva a un, no me acuerdo cómo es la frase, pero fue bastante dura, a un sometimiento, digamos, nuestro a costa de un desarrollo productivo. La segunda parte me parece que no estoy capacidad, no tengo conocimiento como para contestar, creo que es más político. A ver. Sí. ¿Cuáles son los pasos políticos para pensar en tren de formación de la matriz energética? Bueno, no, pasos políticos yo no les puedo dar porque no es un área que manejo, se habrán dado cuenta, demasiado técnico, como para que ustedes me entiendan en un lenguaje que están acostumbrados a escuchar. Lo que sí les vuelvo a repetir es lo que dije anteriormente. Los técnicos también estamos capacitados y pensamos no solamente en el producto y en el rédito que se puede obtener de la aplicación de una tecnología, sino todo lo que conlleva a eso. Y es importante que lo sepan, y si alguno de nosotros se llegara a distraer porque estamos demasiado abocados precisamente al desarrollo tecnológico, bueno, nuestro socio que es CONICET, ya sea desde lo técnico o ya sea desde la formación social, nos está complementando esa visión. Lo demás, bueno, no lo puedo contar porque políticamente no tengo los argumentos
¿Qué opina de los argumentos que afirman que no es posible el desarrollo en América Latina debido a su alta tasa de crecimiento demográfico? Alta tasa de crecimiento demográfico en América Latina. No creo que eso, digamos, forma parte de... Primero, creo que hay algunos errores históricos en eso. América Latina no tiene, de acuerdo a los estudios demográficos, ¿cierto?, de los ciclos de crecimiento de las poblaciones, no tiene más niveles o niveles de tasas por encima de crecimiento que los otros países en procesos similares a los de América Latina en este tiempo. Sí creo que, digamos, este argumento, el argumento malthusiano, ¿no es cierto?, es de vieja data. Da cuenta de una mirada, a mi gusto, bastante conservadora y bastante débil científicamente, de los problemas ecológico-políticos que datan de 1798, año de la publicación del ensayo del principio sobre el principio de la población, escrito por Thomas Malthus, ¿verdad?, que planteaba justamente que la cuestión de la crisis ecológica, del agotamiento de recursos, tiene que ver con el crecimiento de la población. Desde el punto de vista de la economía ecológica y de la ecología política, nosotros planteamos que no solo ni principalmente hay que ver la tasa de crecimiento demográfico, sino que hay que ver la tasa de consumo per cápita de esas poblaciones, ¿verdad? Desde ese punto de vista, esto nos permite mostrar esta cosa que yo había hablado de la plusvalía ecológica. Es decir, América Latina hoy está rondando el 6% de la población mundial y está consumiendo alrededor del 3% del total de la energía del mundo. Un norteamericano promedio consume la energía equivalente a 20 latinoamericanos. La tasa de crecimiento, la tasa de natalidad de la industria automotriz es mucho más elevada que la tasa de natalidad de la población de América Latina. Es decir, a principios del siglo XX había 800.000 autos en 1900. En 1950 se pasó a 10 millones de autos y en 1999 a 100 millones de autos. Entonces, de manera tal que antes que ver cuánto crece cuánto crece la población, hay que ver cuánto consumen cada uno de estos pobladores, ¿verdad? Y esto es un indicador realmente muy relevante para ver las grandes inequidades, las grandes desigualdades ecológico-distributivas que existen a nivel de la población mundial. ¿Qué factores concretos atentan contra o incrementan riesgos en los recursos hídricos y si el Instituto de Agua que preside tiene influencia para recomendaciones sobre permisos de construcción en las sierras de Córdoba? Dos factores afectan normalmente el desconocimiento. O sea, uno va detrás de los hechos. O sea, una historia típica, es algo que recién estaba comenzando a comentar aquí a mis compañeros de mesa, es que uno cuando ve la historia de la información, ve las series de datos que tenemos disponibles, ve un reflejo de la historia del país. Va a haber los golpes de Estado, va a haber la dictadura, va a haber el Mundial de Fútbol. Parece mentira, pero cuando uno lo ve, los datos históricos, ve la historia del país. Y básicamente lo que pasa es que las presiones del poder económico, inmobiliario, digan como así, demandan los terrenos más económicos. Muchos de los lotes más importantes o los desarrollos urbanísticos más importantes se encuentran en zonas que son netamente anegables. ¿Por qué? Porque eran los terrenos económicamente más viables. Un terreno que vale $5.000 la hectárea porque cultiva soja, a nadie bajo ningún punto de vista se le va a ocurrir hacer un loteo. Es una pauta general. Entonces lo que está pasando normalmente es una falta total de planificación en el corto, mediano y largo plazo. Puedes tener una planificación post-hechos. Las últimas inundaciones que se registraron no es porque el río tuvo, o el lago de los Molinos, pongámoslo como ejemplo, sí, tuvieron 1 metro de agua en las casas, pero cuando uno estudia el plano, ingeniería y las condiciones del proyecto de esa presa, 1,5 metros es poco, podrían haber tenido 3 metros de agua. ¿Qué hacían esas casas ahí? Lo mismo pasa con el lago San Roque. La cota original de expropiación era cota 43.
Carlos Paz está edificado en cota 36. ¿Qué pasó? Algún día, bajo las condiciones ingenieriles, que en ese momento no eran malos técnicos, eran totalmente buenos técnicos, dijeron, en algún momento la crecida máxima va a llegar hasta esta cota. Si vos metiste una urbanización, el problema no es del ingeniero que lo proyectó, es de quien autorizó que se urbanizara. O sea, falta una política general. En lo que respecta al centro que ahora estoy dirigiendo, el Instituto Nacional del Agua, es un ente consultivo, es un ente técnico, no tiene ningún tipo de poder policial. Sí se nos puede consultar para estudios. Nosotros hicimos el estudio del plan, eran mis temas de becario en ese momento. Los mapas de riesgo hídrico de Villa Carlos Paz y del embalse Los Molinos, por eso puedo decir hasta qué cota llegó el lago en el presente de este año, porque desde la provincia se nos pedía que nosotros manejáramos el embalse. O sea, que diéramos las pautas de operación en función de que teníamos medido cuánta agua ingresaba. Si no tenemos ese dato, se hace ojo. Entonces, la importancia fundamental de cuantificar los recursos es vital. Y lo otro es una cuestión que no va a pasar por nosotros, es una cuestión de política y nosotros como sociedad tenemos que estar dispuestos a exigir. Porque la política es un reflejo nuestro. Si nosotros no exigimos, la política no va a hacer y va a ir atrás de los incendios. Hace unos años íbamos atrás de que no teníamos agua en Córdoba. Ahora íbamos rogando de que no lloviera. Y hubo presas que estuvieron sometidas a condiciones límites de diseño, que si no se hubieran manejado como se manejaran, las consecuencias hubieran sido mucho peores que si inundara Villa María. O sea, hemos estado en condiciones límites de diseño y lo que ha faltado es tener herramientas cuantitativas de los recursos. O sea, es mucho más importante conocer qué dispones en todo aspecto, petróleo, eólico, y no que te lo digan. Porque hay modelos para todo, vos vas a tener modelos de radiación solar globales, modelos de precipitación globales, pero no es lo mismo que el dato lo sepas vos y puedas vos como Estado plantear las políticas de manejo, uso y recursos. Adrián, ¿cuáles son las estrategias que hoy se usan en las asambleas para frenar el avance sistemático contra los recursos naturales? Concientizar a la gente de un problema que hasta hace muy poco tiempo no estaba en boca de la gente. A mí me pasó, por ejemplo, un día que me iba al corte para cargar nafta y el estacionero me dice, yo tenía un cartel que decía no al uranio. Entonces me dice, ¿qué es el uranio? Entonces, eso pasó al comienzo de la lucha. Y con el correr del tiempo ya la gente estaba familiarizada y eso también en esa experiencia nos sirvió para darnos cuenta de que por ahí ese cartel le faltaba la palabra megaminería, porque la gente lo empezó a asociar mejor cuando la acompañamos a la palabra uranio con la palabra megaminería. Entonces, la tarea de concientización es importante, la tarea de movernos con los medios alternativos para hacer más visible el problema, porque los medios convencionales están en La Rioja, muchos de ellos comprados directamente por el gobierno, los dos diarios papel que hay están comprados por el gobierno, el canal de televisión, los dos canales que hay también. Entonces la visibilidad es algo que nos cuesta a nosotros de la Asamblea, y la tarea para contrarrestar el trabajo que hace, en este caso la CNA, es eso, la concientización, porque si no tenemos eso, no logramos que la gente sepa que el problema es grave. Para mucha gente, todavía, a pesar de todo este trabajo de muchos años, sigue siendo para La Rioja un problema que no lo están. Para el riojano común, para el ciudadano común, no tienen la preocupación de ver el problema de la megaminería de uranio como algo que los va a matar, como algo que le va a producir cáncer y les va a quitar la vida. No lo ven así, no es un problema para ellos. Entonces, la concientización y la visibilidad es la principal arma que tenemos en este momento. Por eso
en el comienzo de este debate agradecía la posibilidad de poder estar acá como asamblea. Para nosotros es muy importante esto porque nos ayuda a visibilizar un problema muy grave para los ciudadanos. La última pregunta, y recordamos que aquellas que no han sido formuladas van a ser entregadas a cada uno de los panelistas para que después nos envíen sus respuestas por escrito, de modo tal de publicar el informe completo de este segundo diálogo de política y sociedad. En una matriz extractivista, los gobiernos progresistas de América Latina tienen políticas distintas en materia de ambiente. ¿Qué rol juegan las visiones indígenas como el Sumac Causay y las posiciones sobre el derecho de la naturaleza? Estamos viviendo una paradoja, diría yo, en términos políticos, porque no hay mucha diferencia en términos de políticas entre los gobiernos llamados progresistas y los gobiernos, derechistas. Si es que haríamos un mapeo en América Latina, vamos a ver que más bien el extractivismo es común. Y no solo en su aspecto económico, sino también en su aspecto político, en su aspecto epistemológico. Las políticas de extracción de la renta están llegando a las formas más extremas. Permítame aquí una discrepancia con el ingeniero. El extractivismo no es un riesgo, es algo que está presente. Es algo que atraviesa el conjunto de las economías de América Latina. Aún más, yo diría que lo que existe es un ascenso, una forma extrema. Por allá hay un autor que ustedes conocen, David Harvey, habla de que cómo el capitalismo hoy está dando una vuelta y llega a lo que él denomina una acumulación por desposesión. ¿Qué es eso? La acumulación por desposesión significa precisamente que hoy el centro de la acumulación financiera está en la desposesión de la naturaleza y de las comunidades, de la naturaleza y de los pueblos. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo del capitalismo en este momento. Y digo que es una paradoja porque en este momento ese modelo está llegando a su límite. Y permítame otra discrepancia. No falta conocimiento. Hay conocimiento sobre los resultados de este tipo de procesos. Hay conocimiento tanto sobre los peligros como incluso sobre las posibles soluciones. Hay conocimiento de cómo este tipo de energía fósil está llegando a su tope y nos está produciendo una paradoja. Hoy el riesgo, y ahí sí riesgo, es para la propia humanidad, para el propio planeta. No solo cuánto consume, sino cómo consume, qué calidad de consumo. Porque si queremos seguir el modelo de vida de consumo, aquí ha puesto el ejemplo Horacio, norteamericano, ya hay cálculos, no faltan cálculos. Si las nuevas potencias emergentes, particularmente China, sigue el mismo modelo, pongamos un solo ejemplo, el modelo de vida americano es no uno, sino 2 autos por familia. Los economistas han hecho el cálculo de que nos harían falta este rato 5 planetas Tierra para atender esa necesidad. Es decir, ya hay el conocimiento suficiente para saber que ese cauce por el que estamos yendo nos va a llevar a un problema, yo creo que aquí hemos coincidido todos, a un problema civilizatorio. No es un problema coyuntural, no es un problema del gobierno argentino, del gobierno ecuatoriano, del gobierno de turno. Es un problema mucho más grave, es un problema de fondo. Pero lo interesante es que en esa paradoja, en esa especie de transición que vivimos, también están presentes otras racionalidades, todavía germinales, a la defensiva, sin medios de comunicación, etcétera, pero que están ahí. Y yo diría que allí, especialmente América Latina, somos un continente de esperanza, somos a la vez extremo occidente
somos parte de esa racionalidad de la ciencia, de la investigación, pero somos también originalidad, somos búsqueda, somos procesos. No solo los pueblos indígenas, sí, los pueblos originarios tienen una base, pero yo diría que todo el etos barroco, toda esa forma combinada de modernidad, llamémosle occidental, y originalidad, abre la posibilidad de una modernidad diferente. Cuando digo una disputa civilizatoria, en realidad es una disputa no solo de tecnologías, sino de una disputa de visiones de modernidad. Y dentro de eso, en la pregunta se mencionaba un punto que es clave. Desde las raíces originarias hay visiones, como la de Suma Causay, que proponen un nuevo tipo de relación entre la naturaleza y la sociedad. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es eso, una mediación de la relación entre la naturaleza y la sociedad. La modernidad hasta ahora ha utilizado la tecnología para instrumentalizar a la naturaleza, para dominarla. Pero la propia modernidad, incluida la occidental, tiene en su seno una serie de visiones alternativas y de posibilidades de dar un salto civilizatorio. Puede parecer muy alto lo que estoy diciendo, pero si no damos ese giro, hoy día puede ser la sequía, mañana la inundación, y pasado habrá problemas mucho más graves. Es tiempo, creo yo, de que en esa disputa de conocimiento que implica también el tema del extractivismo, podamos ver que se trata de paradigmas y podemos hacer un diálogo de saberes, como se ha dicho aquí al comienzo, para construir una visión que potencie a todos, a todos. No se trata de exclusiones, no se trata de oposiciones, no se trata de posiciones tácticas coyunturales. Creo que este es un reto mucho más grande que nos involucra a cada uno de nosotros. Gracias.